Es un gran privilegio tener la oportunidad de predicar la palabra. Y en medio de nuestros desaciertos y debilidades humanas, nos damos cuenta que todo tiene que ver con Cristo. Nos damos cuenta que no podemos hacer nada si Él no está en nosotros. De manera que cuando hacemos algo, lo hacemos para el Señor. Y en ese sentido quisiera conectarles a ustedes con una porción que nos presenta el lado humano de un hijo de Dios. Creo que muchas veces nosotros tenemos impresiones por ver a alguna persona que ha logrado algo en la vida, algunas cosas que le definen y le hacen ver como una persona exitosa. Y puede ser que de repente conozcamos a alguien que dice tener a Cristo y de repente tú dices, wow, le va muy bien. Esta persona no solo conoce mucho de la palabra, sino que también vive una forma holgada en la tierra y tiene beneficios en la tierra, y de repente podemos perder la perspectiva correcta de cómo son las cosas desde adentro hacia afuera. Usted y yo somos parte de un propósito, el propósito de Dios que vino hacia nosotros sin nosotros merecerlo y nos impartió de su amor en Cristo. Ahora, en medio de este proceso, cuando de repente fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, tenemos que darnos cuenta qué está aconteciendo en nuestras vidas, en nuestra vida interior, porque de repente podemos nosotros mismos sentirnos descalificados. Y ciertamente debemos sentirnos incapacitados para poder vivir la vida de Cristo si no es a través del poder del Espíritu. Y debemos sentir que somos incapaces de tener éxito en la vida si no es por causa y propósito de Dios para nosotros. Así que todo lo que tú eres y todo lo que has podido lograr y lograrás, lo has logrado por la gracia y la misericordia de Dios para contigo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Ahora yo quiero hablarte de una persona brillante, lleno de conocimiento extraordinario y sobrenatural, y cómo esta persona en un proceso de su vida vive una experiencia que le hace recordar lo débil que es como ser humano. Porque es algo que perdemos en el camino. No sé si sabes, pero muchos están mirando cómo tú caminas y no están mirando cómo tú caminas para imitarte. Están mirando cómo tú caminas para ver cuánto de lo que tú dices estás haciendo. La gente está mirándote porque de alguna forma su corazón está buscando una razón para continuar en las tinieblas y señalarte como uno que avergonzadamente no vive para Cristo. Y ciertamente me doy cuenta en mi humana debilidad que Dios está por encima de todos los planes. ¿Cuántos saben eso? Incluyendo los planes del enemigo. Las tinieblas operan en la tierra y están acelerando un plan estratégico de tranque total en toda la esfera espiritual para el pueblo que está morando en ella. Y el que no se prepara y se anticipa a ir a la palabra, a fundamentar su corazón y su vida en ella y a creer en Cristo de una forma definitiva y experimental, no podrá permanecerse en pie cuando todo esto que muy pronto vendrá acontezca. El punto crítico es ver que en medio de todo el tranque que puede haber, de todo el hecatombe que venga contra nosotros, Dios sigue obrando y sigue teniendo el control. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo por eso? El Señor Jesús dice en una ocasión que es necesario que estas cosas acontezcan para que entonces salga a la luz quiénes son los aprobados. Es necesario que tiemble la tierra para los que nunca han recordado a Dios, se peguen en el pecho
y los que le conocen levanten sus brazos al cielo y se encomienden a Él. Y el apóstol Pablo nos enseña esta lección que quiero compartir porque he estado rumiándola esta semana y le invito a 2 de Corintios capítulo 12. Y el tema de hoy es: su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. ¿Por qué lo digo? Lea conmigo el verso 5 porque quiero ir dentro del contexto directamente a este pasaje. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque yo diría la verdad. Estoy hablando de un hombre que experimentó cosas inefables que no es dada a conocer al hombre, verso 1 en adelante. Un hombre que tuvo una visión extraordinaria y una experiencia que no sabe cómo describirla, solo sabe que fue verdad. Y aún estando en el tercer cielo, en un lugar desconocido, impactado por la presencia de Dios, en medio de todo recibí palabras directas del Señor para mi vida. Cosa que a ningún hombre le es ocasión para decir que la ha escuchado. Pablo estaba en los niveles más altos. Y en medio de esos niveles de revelación directa para tomar el Antiguo Testamento y traer lo nuevo que es en Cristo, en el nuevo pacto, y plantearlo en más de 13 cartas aproximadamente, con la intención de hacer ver que el Cristo que había recibido era merecedor de toda gloria. A la luz de esto, él dice, verso 6, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, en conclusión, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos son débiles aquí? El error más grande que podemos tener es sentirnos superiores a otros. La Biblia nos invita a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, porque quiere que recordemos que sin Él es imposible vivir la vida en Cristo. Entonces, la experiencia sobrenatural, que es un evento, digamos, personal que vivió el apóstol Pablo, no debe convertirse en una doctrina. Tú tienes una experiencia personal, Dios trató contigo, fue a través de un sueño, fue a través de alguien que te habló del evangelio de una forma increíble. Es posible que tú tuviste una experiencia que te confrontó y te llevó a tomar una decisión por Cristo. Puede ser que algo pasó contigo maravilloso, extraordinario, una señal, lo que fuera. Todo eso es bueno para ti, es una experiencia personal, es un recurso de Dios para llevarte a la verdad. Perfecto, eso nadie lo tiene que cuestionar ni nadie lo tiene que negar. Pero esto no debe convertirse en una doctrina. Mucha gente vivió experiencias sobrenaturales y se para a decirte, yo descendí al infierno. Me di cuenta que el que usa tenis y no tiene cordones se va para el infierno porque todos estaban sin cordones allí.
Entonces, de repente, tu experiencia que te dio un impacto y que te llevó a conocer a Cristo, la utilizas como una doctrina. Eso no es correcto. Pablo tampoco usó eso como doctrina. Pablo lo que resalta aquí es que el propósito de Dios en medio de nuestras experiencias es que nos conectemos correctamente con Él para que podamos vivir de acuerdo a su propósito y no al nuestro. De manera que Cristo es el centro de nuestras vidas. Y como centro de nuestras vidas estamos llamando a ponerlo en alto para que Él sea en nosotros exactamente el que nosotros exaltemos. De manera que el interior de tu corazón, que lo conoce Dios, sabe exactamente lo que está produciendo en ti. Tú puedes decir que estás haciendo cosas para el bien, puedes decir que haces cosas por amor a Dios, pero si tus motivaciones son erróneas, entonces lo que estás haciendo no lo haces para Cristo y Dios no lo ve con agrado, aunque sea la obra más grande que puedas realizar. Porque Dios mira lo profundo del corazón y no la apariencia humana. De manera que la gracia que portamos no es para vanagloriarnos. La gracia que tú portas es aquella que está evidenciando lo que tienes de Cristo para la edificación del cuerpo. De manera que si no vives para Dios y vives para el mundo, lo que Dios ha depositado en ti lo has guardado en un cajón secreto y ni siquiera tú mismo recuerdas por qué fuiste llamado a esta gracia. El Hijo de Dios vive por la naturaleza que fue injertada en Él. El Hijo de Dios vive por la gracia de Dios que es impartida cada día. El Hijo de Dios vive por el poder del Espíritu que actúa en Él en medio de su debilidad. Pero el Hijo de Dios tiene que evidenciar la naturaleza del Hijo que está en Él. De lo contrario, es un autoengaño. Ciertamente tenemos una responsabilidad. Y es matar los deseos de la carne por medio del poder del Espíritu. Así que no soy yo quien logré un escalón, una altura. Es Dios en mí quien está haciendo todo posible. No soy yo quien he logrado una estrategia de conocimiento bíblico que me dispara para ser más espiritual. Es Él quien está obrando en mí para que cada día reconozca mi mal, mi debilidad y pueda aferrarme a Él para poder evidenciar a Cristo. De manera que los logros no deben desenfocar nuestros corazones, sino por el contrario, hacer que vivamos de acuerdo a lo que Dios ya ha determinado en su palabra. Entonces, mis amados, yo no sé cuántos de ustedes están siendo probados, pero nosotros necesitamos ser probados para sacar a la luz nuestras verdaderas motivaciones. Necesitamos vivir pruebas, necesitamos vivir escasez, dificultades, porque en medio de ella demostraremos a quién amamos. Es muy bueno decir te amo en un momento de mucha holgura y libertad, pero cuando llegue el momento en que somos aprisionados, ahí es que se va a demostrar de qué material estamos hechos. De manera que Pablo había experimentado algo sobrenatural, pero Pablo tenía el cuidado de no exaltarse en ello. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da unos tópicos de secretos que a mí me están haciendo pensar en cuanto a lo que Cristo representa para ti y para mí. ¿Cuántos de ustedes han sido probados alguna vez? ¿Cuántos han tenido dificultades? Hemos encontrado inclusive personas que creíamos que iban a hacernos bien y terminaron ¿qué? Haciendo mal. Hemos ido en busca de ayuda y ¿qué hemos recibido? Porque nosotros no podemos equivocarnos. Hasta una persona que viene donde ti tiene que discernir la motivación de por qué viene. Hay gente que viene donde ti, pero no viene para bendecirte, viene para probarte. Viene con la intención de sacar de ti lo mejor.
Y a eso yo le llamo bendiciones ocultas. Porque parecen maldiciones, pero detrás Dios es glorificado. Así que cuando tú tienes a alguien difícil, no lo vea como maldición, ni te fijes en él. Mira lo que está detrás de él y recuerda que aún eso que parece malo, Dios lo usará para glorificarse en ti. Y en ese sentido, mantengamos una actitud correcta sin importar lo que enfrentemos en la vida, porque el Dios en quien hemos creído tiene cuidado de ti. El secreto de una vida victoriosa, mis amados hermanos, es que entendamos que el estándar del mundo no llega a llenar el estándar de Dios. O vivimos para el mundo o vivimos para Cristo. Y dos decisiones. O nosotros vivimos de acuerdo a la verdad de que Cristo es todo en nosotros y nos enfocamos a que si tenemos que padecer necesidad, si tenemos que tener escasez, Él nunca nos abandonará en medio del proceso. Aún la piedra la convertirá en pan si lo necesita hacer. Y Pablo declara esta palabra en el texto que estamos leyendo: de mí mismo en nada me gloriaré. Para los que estudian conmigo saben que cuando yo encuentro un absoluto, yo le enfatizo el absoluto. ¿Sabe cuál es el absoluto aquí? En nada. Es en nada. No hay algo en tu vida con lo cual tú puedas gloriarte. Es en nada. Por eso yo me he equivocado hoy hasta leyendo. Para que sea en nada. Porque no me equivoco cuando leo, pero hoy tengo que equivocarme, porque la gloria siempre será ¿de quién? Del Señor. Y en ese sentido Pablo tenía de qué gloriarse humanamente. Filipenses capítulo 3 dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él tenía de qué gloriarse. Pero ¿sabe qué él dice? Rechaza todo lo que tenía en el mundo, porque eso para él era simplemente basura con tal de tener a Cristo. De manera que Romanos 15:17 declara: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio ¿de quién? De Cristo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Wow. Si Pablo apelaba a algún aspecto de su humanidad, él no se enfocaría en los logros. Él no se enfocaría en lo que había alcanzado. Él no se enfocaría en las apariencias. Él se enfocaría en sus debilidades, para que solo sea Cristo y no él. Así que él no va a buscar los títulos obtenidos, no va a buscar las relaciones interpersonales con gente famosa, él no va a buscar los vínculos asociativos con familias poderadas. Él va a buscar desde adentro su humana debilidad para recordar que todo es de Cristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Las debilidades hablan de limitaciones. Las debilidades hablan de vulnerabilidad. Hablan de imperfecciones. Hablan de pensamientos y acciones erróneas. Las debilidades nos llevan a un proceso de quebrantamiento, porque el quebrar el orgullo es exactamente para valientes. Cuando mi orgullo es pisoteado, ya no tengo nada de qué gloriarme. Hay gente que tiene que vivir procesos así,
que tiene que ser aplastado, pisoteado, tiene que perder lo que ha obtenido, tiene que perder lo que cree que es su ancla. Todo lo que tú creas que te da seguridad, que te da fama, que te da reconocimiento, que te hizo escalar donde tú estás, todo lo que tú tienes se convierte en un ídolo si no recuerdas que todo eso lo tienes por Cristo. Ciertamente, a la luz de esto, la humana fragilidad al descubierto nos habilitará para ser promovidos por Dios. Lo repito. Tu humana debilidad, cuando es expuesta en evidencia, te permitirá la oportunidad de que Dios te promueva del proceso donde te encuentras hoy. Y hay gente que por no entender esa lección, todavía están quejándose y culpando a Dios de las cosas que ven negativas en sus procesos, en vez de haberse rendido a Él y descubrir que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos. Pero cuando uno pregunta, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todo el mundo de repente, en fracciones de microsegundos, en el cerebro, comienza a analizar un carro del año, una mansión. Todos comenzamos de una vez. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todo el mundo. Bendecido significa lleno de prosperidad, lleno de... No. Es que prosperidad y fructificación no es lo mismo. La prosperidad tiene que ver con el sistema que gobierna la tierra y la fructificación tiene que ver con la manera de Dios de bendecirnos. Así que cuando tú recibes la fructificación de Dios, eres prosperado en todo, no solamente en un sistema caducado en la tierra. Así que tendrás abundancia de una cosa y tendrás abundancia de la otra, si así Dios lo desea. Pero la fructificación es producto de una naturaleza que es gobernada por el poder del Espíritu. De manera que esto habla de un estilo de vida. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 12, verso 6? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Conozco a este hombre, porque este hombre soy yo mismo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y en mí oye. Para que los demás se den cuenta que esto que hay en mí es lo que deben de ver. ¿Sabe qué? A Cristo siendo glorificado. En ese sentido tenemos una naturaleza que evidencia que ya no nos pertenecemos. ¿Y por qué tu agenda no tiene a Cristo? ¿Y por qué mi agenda no coloca a Cristo como la preeminencia de todo? ¿Por qué estoy tan angustiado, angustiada? Estás tan metido en cosas que de repente no te acuerdas que hay una relación con Dios. No te dejes gobernar por una teología desenfocada, antiguo testamentaria, para operar en la gracia que no tiene que ver con esto. No comiences a pedirle a la presencia de Dios que se manifieste en tu casa. No permitas que una teología desubicada te haga pensar que tienes que amanecer en tu casa pidiendo que la presencia de Dios venga sobre los tuyos cuando tú la portas por dentro. ¿Cuántos desaciertos? Oh Espíritu, ven. Por eso que no está transformado. ¿Cómo lo está pidiendo que venga? Si no está dentro, ¿para dónde va a llegar? Y no nos damos cuenta, es que la gracia comporta todo el misterio de Dios, impartido hacia nosotros su cuerpo, la iglesia de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no son todos los creyentes, porque hay multitud de creyentes que están preparándose, pero no para asumir su identidad, no para venir a la palabra, no para depender del Espíritu, sino que se están preparando para la gran apostasía que en próximos años se van a dar a nivel global. Bajaron el micrófono. La gran apostasía va a venir porque muchos reciben mensajes como estos, se van a su casa y se olvidan cómo eran.
y no se dan cuenta que estos son advertencias de Dios, que no solo es en este lugar que se está predicando la palabra. Dios tiene estratégicamente hombres y mujeres en diferentes territorios de la tierra, diciéndole al cuerpo de Cristo que se levante y que despierte de los muertos, porque estando vivo en Cristo tendrán la oportunidad de vivir para Él. Este es un tiempo crucial, porque ahora oyes la palabra, pero pronto habrá comezón de oírla y no aparecerá por ningún lado. Si fuimos comprados con precio de sangre, debemos mostrar gratitud en nuestra mente y corazón para Cristo. Entonces no es un asunto de cuánto soy o cuánto valgo. Quien ama, obedece. Quien ama, sirve. Quien ama, confía. Quien ama, no se avergüenza de Cristo. Y antes hablaba del cristiano de la secreta, y se decía también del cristiano que andaba con la Biblia como un desodorante debajo del brazo. ¿Usted había oído eso alguna vez? Esa me la sabía yo cuando me convertí en el 86, porque yo andaba con ella debajo del brazo. Estaba recién convertido, venía de una vida bien complicada, y no estaba muy seguro de si se veía bonito con una Biblia en la mano, así que me la entraba aquí para que la gente no me la viera. Y cuando iba por el camino, por una esquina, y sabía que en la esquina estaban algunos que me conocían, me ponía la Biblia del otro lado, para que ellos, si me vieran, no se dieran cuenta que estaba guardada aquí, para que nadie se diera cuenta de lo que tenía. ¿Se oye? Pero hay gente que todavía, aunque no usan ya la Biblia física, la tienen guardada y no han permitido que Cristo fluya en sus trabajos, en sus universidades y en los lugares donde se encuentran. Este es un tiempo crucial. Y Pablo dice, el secreto que yo quería contarte hoy. Con este secreto es que debemos de vivir la vida de Cristo. Me di cuenta y ahora yo puedo glorificar a Dios, porque yo dije, espérate, si así es el asunto, entonces no tengo por qué temer al hombre. Si así es el asunto, no tengo por qué temerle a las tinieblas. Porque aún las tinieblas, en medio de su afán destructivo, cumplirán la agenda que ya Dios ha declarado en su palabra. De manera que Pablo dice en el verso 7, 2 Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me llevaran al orgullo, a una arrogancia, a una actitud completamente ilegal, me fue dado un aguijón en mi carne. Mire cómo lo dice aquí, un ángel o mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así que este ángel venía y no es literal el abofetearlo, era simplemente el hacerle reconocer, fallaste otra vez, fallaste otra vez, fallaste otra vez. Y ese enviado que le abofeteaba y le recordaba su posición anterior, le hacía darse cuenta que todo estaba encapsulado en Cristo, no en el ángel caído que el Satanás le había enviado. Muchos de nosotros tenemos ataduras porque hemos operado en ilegalidad. Y podemos hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo. Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara ese enviado de Satanás, para que no lo siguiera bofeteando. Todo el mundo sabe esa historia. Pablo comenzó a decirle, Señor, quítame este mensajero que vino, porque este mensajero me está bofeteando y me recuerda que soy débil. Me hace ver vergonzosamente que yo no soy perfecto en mis acciones. Bien, el sufrimiento, mis amados hermanos, es un instrumento poderoso para matar la carne. Cuando sufrimos, descubrimos que necesitamos a Dios. Cuando tenemos una situación difícil, sabemos que necesitamos a Dios. Las circunstancias que vienen contra nosotros son instrumentaciones para ayudarnos a descubrir que sin Cristo no va a ser posible. Aún
los enemigos, en medio de su planificación de maldad, no pueden impedir que seamos victoriosos en Cristo. Los enemigos, los mensajeros que vienen contra nosotros a sacudirnos y hacernos descubrir nuestro mal, no van a tener victoria simplemente más allá de lo que Dios le permite. Y cuando ellos nos atacan, cuando ellos nos hacen avergonzar, lo que está sacando de nosotros es el pulir de Dios para que cada día depositemos nuestras vidas en Él. ¿Y sabe qué? Le voy a decir un secreto. Aún los enviados que vienen contra nosotros no se le escapan al conocimiento de Dios. Aún aquello que viene contra ti tiene jurisdicción y limitación por el Dios que te ha salvado. De manera que cuando esto viene sobre ti, no viene para destruirte, viene para sacudirte, para hacerte recordar que sin Dios no vas a obtener nada. Entonces todo lo malo que viene contra mí, que me avergüenza y me hace ver mi humana debilidad, es simplemente un instrumento para decir: Dios sigue teniendo el control. Pablo rogó y yo he rogado. ¿Cuánto le ha rogado a Dios que le quite todo eso que tienen encima? Pero ¿qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Ahí viene el secreto. Pablo dice, por tanto, versículo 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué propósito? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas vergonzosas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahora dependo de la fuerza de Dios y no la mía. Muchos de nosotros necesitamos ser desinstalados. El yo de nosotros tiene que ser crucificado. Nuestros apetitos y ambiciones personales tienen que ser desboronadas por la tierra. El enemigo tiene que golpear muchas veces nuestras estructuras porque nosotros queremos continuar andando en ilegalidad. Pero todos ellos al final se sujetarán al propósito de Dios para tu vida. Si vas a Apocalipsis, descubrirá que todos los juicios sobre la tierra, Dios sigue todavía teniendo control. Los ángeles malvados atacan y hacen juicio y atacan y hacen de todo. Sin embargo, Dios sigue teniendo el control porque Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos que decir como el apóstol Pablo: descubrí que la gracia es suficiente. No tengo que seguir rogando para que me quite mi debilidad, porque mi debilidad lo que está haciendo es un trabajo forzoso en mi vida para que no me enaltezca y haga las cosas de acuerdo a mi orgullo y no de acuerdo a Cristo. Así que de repente descubriré que todo lo que me pasa en la vida, todas las escasez que tenga, todos los problemas que tenga y conflictos, simplemente son instrumentos para hacer que yo me enfoque en Dios y no me enfoque en las circunstancias. Si el enemigo viene contra mí, debo recordar cuándo le di permiso y desde allá comenzar a pedirle a Dios: Señor, quítame este enviado de Satanás que me está haciendo un proceso. Pero ¿sabes qué? Al final descubro que necesito algo con el cual ser abofeteado para recordarme que solo se trata de Cristo. ¿Me doy a entender? Aunque yo no quiero esa exposición de afrenta y de vergüenza de mi humana debilidad, quitar lo que me ha golpeado representa recordar que algo más tengo, que necesito ser pulido. Si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en ti, nadie podrá impedir la obra que Cristo se propuso para tu vida.
Tú decides si quieres vivir sometido, fluyendo en la gracia, más que suficiente, y creerle a Dios aún en los momentos más complicados de tu existencia, y saber que todo lo que ocurre detrás de todo eso, Dios tiene un plan y un propósito y lo cumplirá a cabalidad a favor tuyo. De manera que aquellos que conocemos a Cristo, hoy decidimos volvernos a Él. Porque separado de Él, diga conmigo, nada es un absoluto. Hoy decido con todo mi corazón rendir una vez más mi ser al que tiene propósito para mi vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí deciden esto. ¿Cuántos de los que están aquí deciden decirle a Cristo: aquí estoy, Señor, cumple tu propósito en mí? Aquellos valientes que dicen hoy: yo voy a soltar mi agenda y la voy a poner en las manos de Dios para que sea Él quien haga todo lo que tiene que ser hecho a favor de mí. Si tú quieres que Dios transforme tu vida y te utilice como un instrumento poderoso en el tiempo que se avecina, tienes ahora que venir voluntariamente a Cristo. Porque si no viene voluntariamente, tendrás que venir forzosamente a Él. Yo prefiero rendir todo a Cristo. No hay nada en esta tierra que se compare con la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.